a Andrea, Samuel, Alex, a Ricardo, a Clara, Calixto, Paola, Amparito y a Raúl Rodríguez. Mi pastor se llama Raúl Rodríguez, pensé que era él. Dije yo, caramba, también invitaron a mi pastor. ¡Qué bueno! Yo quiero ver a Raúl, si se deja ver, porque veo que es un hombre de la espada del espíritu allí. Claro, sí. Raulito, Oh, manifiéstate. qué bonito. Claro que sí, Paulita, que estoy presente, siempre he estado. Me Eso es parece una muy bien. profecía. Eso es una profecía ahí sobre Raúl. Claro, Raúl Está es, bien. Buenas No noches a sé, no todos. sé si les molesta que abran sus cámaras, si es posible, porque yo no estoy tan acostumbrado a esto de hablarle a la computadora, entonces me siento un poco solitario. Entonces, si pueden abrir sus cámaras, pues para mí sería una bendición. Ah, mira, hermano Calisto, muy bien, qué bueno verles, qué bueno verles. Bueno, qué bueno verles. estamos para una foto, Andresito. Está perfecto, está perfecto. Aquí abajo solo nos falta Amparo y Paola. Ay, qué pena. Yo más tardecito que es que todavía estoy aquí con pacientes No te atendiendo. preocupes, no te Manifiéstate, Paola, preocupes. manifiéstate. Ay, Tiene no, el es que perro con con una la gripa chaguala terrible abierta. en pijama. No, 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 entonces Ya, tranquila, pequeña, eso no tranquila. tiene ningún problema, la tecnología no es magia. Bueno, muchas gracias por invitarme esta noche, Fernandito, gracias. Con gusto, Nos Andresito. conocemos de hace muchos años con Fernando y como que pasan temporadas en que no nos hablamos ni nada y de pronto volvemos y conectamos y nos edificamos, ¿no? Y algo muy bonito en nuestra amistad es que siempre está alrededor del Señor, ¿no? Alrededor de la palabra. Y con los años uno valora mucho ese tipo de amistades, ¿no? ¿Cuántos tenemos amigos de muchas clases, pero esos amigos que hay en el Señor son preciosos porque no importa el tiempo que pase, siempre volvemos al mismo lugar de comunión que es el Señor. Y estaba leyendo justamente que es Dunamis, el nombre del grupo, de la iglesia, ¿cómo le llamamos? Fer. Bueno, Dunamis. Dunamis Sí. somos una plataforma, o sea, es un ministerio que Dios puso en el corazón nuestro para ser, o sea, primero todo es interdenominacional, no, Dios no viene por una iglesia, digamos, de orientales o de gringos o de, bueno, realmente Dios viene por su iglesia a todos aquellos que aman al Señor. Y creo que esto ha nacido también a raíz de toda la pandemia y todo lo que ha pasado a nivel mundial. Y creo que las paredes de la iglesia de pronto se han abierto un poco más, se han extendido. Por ejemplo, Raúl y Clarita, no, ellos están en Quebec, están en Canadá. ¡Wow! Entonces hay personas que se conectan de diferentes lugares. Por ahí Richard, el que tocó ahorita, Richard es nuestro director de alabanza y él está desde La Mesa, Cundinamarca. ¡Oh, qué rico! Alexito está, ¿tú dónde estás, Alexito? ¿De dónde estás hablando? Estoy en Bogotá, en estos momentos. Oh, very good. Ahí Andreita nos está mostrando de pronto en la pantalla. Ella tiene una empresa. Ah, no, Andreita es la que está con el peto de chef, mírala. Ella, Sí, nuestra maestra ahorita con los niños. sí, ella tiene un talento con los niños tremendo. Y Bueno. Andreita también, desde hace muchos años que nos conocemos con Andreita y el Dios la llamó, hace poquito se casó Andreita, y aquí también transmitimos en vivo y en directo con Dunamis. Y bueno, doy una noticia, adelanto una noticia ya que estamos aquí hablando así como con un café, algo bien cálido, y es que vamos a iniciar mediante este próximo martes un discipulado en la noche, ¿sí? De 6 a 7 de la noche, y hay personas que también se quieren, personas que se quieran bautizar. Estamos con Ricardo mirando una finca de pronto en La Mesa, que tenga una piscina para bajar las aguas, y las personas que se quieran bautizar lo pueden hacer. Vamos a iniciar un discipulado especial los martes, y bueno, pues las personas que quieran asistir cordialmente invitadas el martes en la noche. Amén. Bueno, Fernandito, muchas gracias. O sea que este es un grupo único de este momento. Y fíjate, el Señor de verdad cómo cambia los tiempos, ¿no? Porque
Yo nací en el Señor ya ahora, yo nací en 1987. Sí. O sea que ¿cuántos años tengo de creer en el Señor? O sea, yo nací en el 77, o sea que tú tienes 34 años en la vida, en el camino del Señor. En el camino del Señor. Y en nuestra época esto hubiera sido un sueño, ¿cierto, Fer? Sí, claro. Conectarnos con personas. Pero sabes que cuando uno lo mira en la perspectiva del Señor, estamos en el momento en el cual el Evangelio puede entrar a cualquier lugar. Sí, Entonces, en verdad los felicito por estar juntándose en el Señor, porque conectarse y tener comunión unos con otros, pienso yo que es un poco más difícil, ¿cierto? Que conectarse en vivo muchas veces, ¿no? sí, Porque solo se puede apelar a ese deseo de buscar a Dios, ¿no? sí, Después de tantos años uno pues ha visto muchas cosas en la iglesia, en el cuerpo, y puede entender que Dios está haciendo algo muy especial. Les cuento un poquito sobre mi vida, porque veo que es un grupo pequeño, así que como tú decías, un cafecito. Esta charla puede ser una charla que Dios puso en mi corazón, pero si alguien me quiere interrumpir, Samuel o Ricardo, Alex, alguien, y pronto alguna observación o alguna pregunta o algo, es para que todos nos edifiquemos. Amén. amén. Yo nací al Señor cuando tenía 17 años. Estaba buscando yo al Señor y el Señor me estaba buscando antes y Él me encontró y yo entregué mi vida al Señor y bueno, en todos estos años ha sido un caminar, un aprendizaje. Estoy casado hace 27 años con mi esposa Adriana. Tengo 2 hijos. Mi hijo mayor tiene 25 años, él es músico. Mi hija Paulita tiene 21 años, también se acaba de graduar como pianista. Ellos crecieron en la iglesia y yo creo que les heredamos un poco esto de la música, ¿cierto? Sí, Con Fer nos conocimos cuando yo era parte de Iglesia de Colombia, una congregación en la que estuvimos con mi esposa, con mi familia por 20 años. Allí enseñábamos la palabra, trabajábamos con el liderazgo de los jóvenes, de los niños, en la alabanza. Yo fui el director de la alabanza por muchos años en esa iglesia. Y bueno, el Señor en ese caminar nos ha ido moviendo, luego nos movió a otra iglesia donde estuvimos por 8 años también sirviendo. Y nosotros iniciamos un ministerio que se llama El Estudios, El Estudios. Es algo que Dios puso en nuestro corazón de comunicar el Evangelio, ¿cierto? Pero a través de la conversación con las personas, a través de intercambiar, ¿cierto? La forma como las personas piensan, y a través de eso nosotros iniciamos teniendo librerías. Hasta hace 3 años tuvimos una librería en el Iserra 100, luego lo tuvimos que ceder porque mis hijos iban a salir a estudiar, entonces tuvimos que hacer una pausa, pero tenemos en nuestro corazón volver a tener lugares donde se pueda hablar la palabra, como tú decías, Fernando, que sin distingo, ¿cierto? Cualquiera persona, porque Dios nos llamó a todos a acercarnos a Él, a buscarlo, a que llegáramos y abrazar su salvación, ¿no? Mi esposa ahorita mismo está trabajando con la Sociedad Bíblica, ella es líder de proyectos en la Sociedad Bíblica Colombiana. Nosotros, nuestro trabajo ha sido, el llamado que Dios nos dio es a conectar personas, conectar ministerios y bueno, eso es lo que hacemos. Trabajamos también con Sedecol, que es una organización de la Confederación Evangélica de Colombia, que es una organización interdenominacional que busca que toda la iglesia, digamos, estemos conectados en una forma correcta. Ese sería como mi background, ¿cierto? De quién soy yo. Dentro de ese background, les cuento pues que Andresito, él es mi profe, ¿sí? Yo estuve en CEPCO, en Rema CEPCO, donde asistíamos a la congregación de Iglesia Cristiana de Colombia, y bueno, yo aprendí muchas cosas ya sobre teología, escatología, tú hablaste sobre... Yo aquí tengo todavía mis apuntes y yo... Todavía me puedes ponchar. Si tengo buenas clases o no. Wow.
Entonces, pues ahí es una cuña. Ahí te les presento a mi profe en teología también. Muchas gracias, Fer. Bueno, esta noche yo le pregunté a Fernando que si había algún tema específico, algo que estuviese, que él quisiera que yo tratara. Siempre que nos invitan a compartir la palabra, pues lo primero que uno hace es someterse al liderazgo para poder ser guiado hacia lo que se quiere, lo que Dios quiere guiar. Él me dijo, no, tienes libertad. Entonces yo dije, bueno, entonces la libertad es del Señor. Amén. Y buscando al Señor, Dios puso en mi corazón un tema que les cuento que también lo voy a compartir en la iglesia mañana. Entonces ustedes van a hacer como el primer servicio del sermón. Sí, mañana voy a volverlo a dar. Pero pensé si era el mismo tema para juntos y sí. Entonces, pues, como dijo Fernando, si el Señor y si el Espíritu Santo es nuestro director, espero que esto nos anime. Es un tema que es bien, bien bonito y bien importante porque desde cualquier edad, yo veo que Samuel, ¿cuántos años tienes, Samuel? 8. ¿8? ¿Sí? Sí, 8. 8. ¿Y qué tienes en la boca? Es que me pusieron retenedores y hablo un poco raro. Ok. Están corrigiendo ahí todo para que todo quede en su lugar. Bueno, muy bien. Algo así es lo que queremos esta noche hablar. Y es el amor que transforma. Señor, me puso en mi corazón que habláramos del amor porque estamos en este tiempo muy necesitados de profundizar en el conocimiento del Señor y en el conocimiento y el desarrollo del amor. Porque el amor se ha vuelto una palabra que la hemos maltratado, ¿no? El mundo, todo el mundo habla de amor, 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 y incluso nosotros los creyentes a veces hablamos de amor, 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 pero la verdad es que muchas veces el significado de amor tiene tantas formas y no hablamos del amor que nosotros debemos seguir, y es el amor de Dios, ¿sí? Y el amor que cambia y que nos transforma, que nos hace diferentes, ¿cierto? Yo pienso que esta reunión con estas personas que están en la mesa, me dijiste, en Bogotá, yo estoy en Cota, Cundinamarca, yo estoy hablando desde Cota, en Quebec también me dijeron, y uno piensa, pero ¿por qué Dios nos junta de esta forma? Porque Dios tiene un mensaje particular. Yo siempre he pensado que Dios tiene una capacidad de hablar al corazón del hombre, pero también al grupo de personas, ¿no? Recuerdan que Jesús dijo que donde estuviesen 2 o 3 en su nombre, allí estaría Él. Y yo pienso que el Señor habla a cada uno en particular y en los grupos pequeños, como dijiste tú, una manada pequeña, ¿cierto? Que además es un privilegio porque el Señor dijo que se iba a llevar a la manada pequeña. Sí, amén. ¿Sí? Yo no tengo nada contra las iglesias grandes, son una bendición, pero a mí me gustan las manadas pequeñas, ¿cierto? Porque nos podemos ver, nos podemos conocer. Entonces yo quiero conversar con ustedes y por eso les decía que si alguien quiere aportar desde su punto de vista, está bienvenido, no me enojo, pueden interrumpirme, no hay ningún problema. La ventaja de este tipo de comunicación es que uno hace clic y le quita el micrófono a alguien, ¿no? Fer, clic y le quita ya, listo. No hay desobediencia. O El levanta amor la que mano. transforma. O El levanta amor la que mano. transforma. ¿Cómo dices, Fer? Perdón. No, que también puede uno con los emoticones, los que quieran también poner emoticones de corazoncito, lo que Ok, quieran. ok. Fer, entonces yo quiero hablar del amor porque lo primero que podemos ver en la Biblia, si quieres allí, pues yo tengo ahí los versitos, no sé si ustedes acostumbran verlos o buscarlos en la Biblia Sí, yo te puedo o quieren, presentar. Yo te puedo tú, tú los presentar. puedes presentar Sí, señor. o dejarme compartir, no sé Dale, cómo. yo ya te Ok, di. yo lo comparto, Sí, ok. dale, ya te di Entonces poderes. le pongo aquí que comparta, le pongo aquí que avance y que aquí haga listo. Ok, ahí está, ¿sí? Muy bien. Está perfecto. Dice Romanos capítulo 5, verso 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo creo que este es un verso que es común a todos, ¿cierto? ¿Cuántos pueden recordar este verso? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han leído? Y yo quiero que usted se imagine cuando algo se derrama. ¿Qué pasa cuando algo se derrama?
Imaginan ustedes sirviendo mañana en la mañana el chocolate, ¿cierto? Y lo ponen ahí en la olletica y de pronto se descuidan en un minutico y ¡cha! Se derrama ese chocolate, ¿no? A mí me pasa todo el tiempo, ¿sí? Y me toca luego limpiar. Pero cuando algo se derrama llega a un lugar, a un espacio, a una superficie, pero uno no lo puede controlar, ¿cierto? Cuando algo se derrama uno no puede controlarlo, por más de que quiere, es un instante. Cuando algo se nos riega, un vaso de agua se derrama. Y aquí la figura que utiliza el Señor es que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿cierto? Es decir, el amor de Dios, que es el de Él, la Biblia dice en Juan, en la carta a Juan, que Dios es amor, ¿sí? Entonces, cuando hablamos nosotros del amor, hablamos del amor de Dios, no solo del amor emocional o del amor que nosotros podemos tener en nuestra mente, sino que es algo que realmente Dios ha entregado específicamente al hombre, a nosotros. ¿Y por qué es muy importante arrancar por aquí? Porque así nosotros podemos dejar de pensar que el amor es algo que yo pienso desde mi mente, desde mi experiencia, desde mi historia, ¿cierto? Desde lo que he aprendido, sino que el amor de Dios es de Él, es eterno, es especial. No se compara con ninguna otra forma de amor. Y por eso puede cambiarnos y transformarnos. En las otras clases de amor, ¿cierto? Que podemos tener como hombres, son muy variables, ¿sí? Son muy variables, pueden tener buenos momentos, pero al rato pueden desmayar y se aparta. ¿Cuántos hemos tenido amigos en la vida y que ya no están, que ya no quisieron ser más nuestros amigos? ¿Cierto? Y uno los amaba y uno los quería. Yo recuerdo especialmente cuando yo nací de nuevo, un líder que yo tuve, que yo lo quise mucho porque cuando uno nace en la fe, uno ama a las personas que le llevan el evangelio, pero algo sucedió en nuestra amistad y él se apartó y a mí me causó mucho dolor porque era mi buen amigo. Pero luego me di cuenta de que el amor que de nuestra amistad no era un amor, ¿cierto? Que estuviese bien afirmado en el amor del Señor, sino que era más bien un amor, una amistad basada en cosas en las que coincidíamos, ¿no? Y entre ellas, pues fue de pronto conocer el evangelio, pero no estaba realmente cimentado. ¿Y saben por qué lo digo? Porque en el momento de la dificultad, cuando nuestra amistad debió ser más fuerte, no lo soportó y se perdió, ¿cierto? Entonces, lo primero es que reconozcamos que hay un amor de Dios y hay un amor natural que tiene todo hombre. ¿Cuántos podemos reconocer eso? Yo quiero que lo reconozcamos porque esa es la clave. Después de 30 y pico de años de conocer al Señor, yo puedo verificar en mi corazón que muchas veces no ha sido el amor de Dios el que ha guiado mis pasos, sino que ha sido más bien mi amor natural, ¿cierto? Un amor de las emociones, de los sentimientos, pero que muchas veces en el momento en que debe actuar, no actúa o no actúa conforme la palabra de Dios. Y esa clase de amor no nos edifica. Y nosotros necesitamos crecer en el amor de Dios. Hoy, en medio de este caos que estamos viviendo, ¿cierto? Porque estamos un poquito locos en este mundo, ¿cierto? Todo, por todas partes hay puntos de vista, ideas, violencia, y nosotros no nos sorprende porque el Señor nos advirtió que iba a ser así, pero de todas formas nos duele, ¿cierto? Ahora en noviembre del año pasado, mi padre murió, mi papá, él le dio el coronavirus, y él era una persona que era diabética, entonces pues estaba muy débil simplemente, y partió con el Señor. Entonces, claro, después de que él parte con el Señor, gracias a Dios, él y mi mamá fueron quienes nos compartieron el evangelio hace 30 años. Entonces, pues uno tiene la alegría de saber que ellos están con el Señor, de que uno conoce el destino y viene un gozo a la vida de uno. Pero también reconozco que mucha de mi relación con mi papá no se desarrolló desde el amor de Dios, sino desde el amor natural que yo tenía por mi padre. Y claro, ahora lo vengo a reconocer en muchos aspectos, cuando fui rebelde, cuando critiqué, cuando muchas veces dejé de perdonar, ¿cierto? Juzgar. ¿Cuántos hemos juzgado a los papás? A veces juzgamos a nuestros padres, ¿cierto? Mi papá se comportó así o asá. Y lo hacemos
muchas veces pensando que estamos justificados, pero no lo estamos haciendo desde el amor de Dios, sino desde nuestro sentimiento. Entonces necesitamos reconocer que el amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado. Y cuando algo se derrama, no lo podemos controlar. Entonces nosotros necesitamos entender que el amor de Dios está aquí depositado, pero necesitamos que sea ese amor el que lleve nuestras vidas a ese nuevo nivel, a ese nuevo lugar, hacia esa voluntad, hacia ese destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que todos tenemos un destino, amén. Todos tenemos un destino. Así es. Pero muchas veces no sabemos todavía cuál es nuestro destino. Estamos, sí amamos, sí queremos, pero todavía estamos confusos. Fíjense que cuando empezó esta pandemia, yo no sé ustedes, pero yo por lo menos, yo tengo mi negocio, la forma como Dios me ha dado para tener el sustento es en producción de video. Y cuando entró la pandemia, yo trabajo con agencias de publicidad, todo cesó. No sonó más el teléfono, nadie mandó a hacer ningún trabajo. Y en ese momento yo dije, wow, ¿qué vamos a hacer? Pero tenía que descansar en el Señor, ¿cierto? Entonces tuve que trabajar mi mente y mi corazón, mi creer, en algo que yo sabía, pero que tal vez no había sido puesto a prueba, porque no había sucedido, no había tenido una circunstancia que me llevara a poner aquello en lo que yo creía que era descansar en la provisión de Dios, sino mediante esa circunstancia. Entonces, a lo que me refiero es que muchas veces el amor que transforma necesita esos lugares, esos espacios donde podemos nosotros dejar que Dios transforme las cosas, porque si no es así, va a haber pérdida. Y ninguno queremos pérdida, ¿cierto? La Biblia nos enseña que nosotros tratemos de no tener pérdida, de que tratemos de estar limpios, sin mancha, para presentarnos delante del Señor. Entonces, punto 1, reconocer el amor de Dios. ¿Cuántos reconocemos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones? Hagan ahí su manito, hagan su carita o griten amén, alguna cosa. Cuando uno está con las personas, a mí me gusta que digan amén, amén, y entonces, Amén. pero aquí no se puede. Entonces, Amén. bueno, entonces necesitamos poner en práctica el amor. Amén. ¿Sí? Porque si nosotros no practicamos el amor de Dios, entonces, ¿cómo sabemos que el amor de Dios está en nosotros? Pero al ponerlo, al servirlo, ¿cierto? Al ponerlo a funcionar, entonces nosotros vamos a poder ser transformados y transformar a otros con la palabra de Dios. Justo cuando yo me conecté, vi que había un muñequito, no sé cómo se llama el personaje. ¿Sansón? Sansón, el muñequito que estaba ahí nos despidió, ¿cierto? Que estaba como hablando, Andrea también estaba hablando con los niños allí. Entonces, necesitamos un espacio donde podamos entregar y mostrar el amor de Dios. Así que, si nosotros no nos exponemos, el amor de Dios no va a transformar a nadie, a nada. Fíjense que cuando uno se aparta, es un lugar de refugio, ¿cierto? ¿Cuántos han querido estar solos por ahí? Que nadie les hable, que nadie les mire, ¿cierto? Un poco como nos decían allí algunos que no prendían su cámara porque no estaban como disponibles. No es una crítica, simplemente que a veces nos encerramos y nos apartamos y no queremos que nadie nos toque. Pero desafortunadamente para esa actitud, Romanos dice que el amor de Dios ha sido derramado. Así que Dios nos expone. ¿Por qué? Porque Él quiere que su amor transforme a otros. Fíjense que para mí es un privilegio hablar con ustedes. Yo a ustedes no los conozco, solo conozco a Fer. Pero si Dios nos conectó de esta forma y me puso este mensaje, yo estoy seguro de que algo de lo que Dios nos está permitiendo compartir va a transformar en la vida individual de cada uno de nosotros. Algo. Porque así como Fer decía que todavía tiene las notas de mis clases, lo cual me llena de mucho orgullo, Amén. yo también puedo decir que cada persona que ha pasado por mi vida y me ha compartido algo del amor de Dios, desde el amor de Dios, ha cambiado mi vida y me tiene en continua transformación. Pero saben, es necesario querer la transformación. Si yo no quiero ser transformado por el amor de Dios, no va a pasar nada.
Y lo que sucede muchas veces con nosotros los creyentes es que no queremos ser transformados, porque cuando queremos ser transformados tenemos que exponernos, ¿cierto? Tal cual somos, para que nos cambie el Señor, para que nos haga más hermosos delante de Él. Y a veces hay cosas que se atraviesan por ahí y no nos dejan, ¿cierto? Entonces mi invitación es a que ese amor derramado, Romanos 5, ahora estemos listos para querer que nos transforme. Porque Jesús dijo que el que llame, ¿cierto? El que toque se le abrirá. Nosotros necesitamos que el amor, creer que el amor de Dios nos cambie, nos transforme. Yo necesito eso. Amén. Después de 30 años de conocer al Señor, hoy día lo pienso mucho más, digo, Señor, necesito más. Porque ahora entiendo más que yo no soy nada si tu amor no está en mí y me transforma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque han pasado mucho tiempo en el cual yo he dicho, no, yo puedo hacerlo así. Y luego cambia la historia y digo, no, yo no podía. Necesitaba el amor de Dios para cambiar. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer para que ese amor transforme? Necesito, en Hechos capítulo 2, verso 42, hablando de la iglesia, la primera iglesia. Ustedes saben que el libro de los Hechos es esa primera, la que llamamos la iglesia primitiva, esos primeros creyentes. Y todo lo que está escrito allí es como estas personas, al conocer la doctrina, la palabra de Dios, y al entrar en comunión con el Espíritu Santo, ¿cierto? Fueron transformados. Y este libro nos enseña y nos muestra cómo es que hay que hacerlo, en qué hay que permanecer. Y nos expresa que necesitamos perseverar en buscar al Señor y en hacer ciertas cosas que nos permiten demostrar el amor. ¿Cuántos hemos escuchado eso de que amar es hacer, no solo decir? ¿Cuántos podemos recordar, cierto? Algunos nos han reclamado, ¿no? Bueno, los casados nos han reclamado, ¿no? Ay, sí, me dices que me amas tanto, pero haz, ¿no? Son hechos muchas veces. Entonces, es necesario que nosotros estemos en comunión. En esta forma del grupo de ustedes es un poco diferente porque no se ven, no se tocan, ¿cierto? No se huelen. Así que yo pienso que ustedes son más espirituales que el resto de los creyentes, porque pueden conectarse de una forma más limpia, podría decir yo, más transparente, ¿cierto? Porque a veces uno es atraído por las personas más como por su carácter, ¿no? Por su forma, por cómo huelen. Pero Dios nos invita a que estemos en comunión. Quiero que usted diga allí en su lugar, comunión. 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 Ok, para que haya comunión, entonces se necesita estar juntos. Y dice aquí en Hechos capítulo 2, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, aquí Hechos nos está contando en qué hay que permanecer, ¿cierto? Lo primero es la doctrina de los apóstoles, es decir, un mismo Dios, una sola fe, una sola creencia. Como decía Fer al principio, no, yo soy blanco, yo soy rojo. En el cristianismo, infortunadamente, nos hemos dividido en números, en formas doctrinales, en avisos, pero necesitamos tener un solo inicio, que es la palabra, que es la Biblia. Luego dice, en la comunión unos con otros. ¿Por qué en la comunión? Porque en la comunión nosotros nos edificamos unos a otros, ¿sí? Nos animamos unos a otros. Este espacio que ustedes me están dando es una bendición. ¿Por qué? Porque me permite animarlos, ¿cierto? A la fe, animarlos al amor en esta ocasión. Pero cuando hay comunión, nos exponemos a que el amor de Dios tenga su fruto. Entonces quiero podríamos hablar muchos temas, pero lo que Dios puso en mi corazón son estos puntos muy específicos y muy sencillos que yo creo que a todos nos sirven y a todos nos van a edificar. Entonces hagamos hasta aquí un pequeño resumen. El amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado. Derramado en nuestros corazones. En nuestros corazones. Y necesitamos ahora que ese amor brote y que ese amor transforme nuestra vida y transforme las vidas de otros. Porque sabe, usted está puesto por Dios para transformar la vida de alguien.
En esto quiero ser muy, muy serio. A veces los cristianos nos ensimismamos, pensamos que todo para mí, Señor, edifícame, gracias que me bendices, gracias que me sanas, gracias que tengo paz en mi corazón. Pero no vemos este otro aspecto, y es que usted y yo estamos llamados con un llamamiento eterno a afectar la vida de alguien. Tal vez con una palabra, con una actitud, pero sobre todo dejando que el amor de Dios a través nuestro llegue a alguien más. Por eso usted y yo nacimos de nuevo. Yo nací de nuevo porque alguien, ¿cierto?, tomó su responsabilidad y me compartió el evangelio. Amén. Y tal vez para esa persona no fue cómodo, pero lo hizo, fue obediente. Y yo creo que a todos nos ha pasado. ¿Cuántos hemos querido compartir el evangelio, pero nos quedamos cortos, ¿cierto? Porque nos asustamos por lo que está rodeado. Tal vez el ambiente no es el correcto, no estamos seguros si la persona nos va a recibir o no. Hay situaciones, ¿cierto? Pero debemos ser valientes, y la Biblia dice que exhortemos, que hablemos del Señor a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? ¿Con qué valentía voy a tomar ese momento? Pues solamente porque el amor de Dios nos ayuda a hacerlo. Amén. 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 Entonces, uno de los puntos, y voy a tratar de ir rápido con esto, es el amor perdona. ¿Cuántos han escuchado eso? Sí, el amor perdona. Jesús nos perdonó. Yo perdono. No siempre. Es difícil. Es difícil perdonar, ¿no? Es difícil perdonar porque cuando sentimos nos sentimos ofendidos, o que hemos sido, que nos han quitado algo, ¿cierto? Nos ofendemos, y lo que queremos es la venganza, la revancha, ¿cierto? ¿A cuántos les han robado alguna vez en su vida? No sé, usted se ha descuidado, le han sacado, o tal vez un atraco, no sé, ¿a cuántos les ha pasado? A mí me ha pasado, ¿cierto? No muchas veces, pero recuerdo una específicamente que me atracaron con el punzón allí, ¿no? Y entonces yo me asusté, y bueno, yo era creyente, y el Señor hizo un milagro ahí, me rescató ahí de la banda. Claro que yo tengo que decir que era bastante tonto yo, ¿no? Porque me expuse, o sea, realmente me robaron porque estaba a una hora en un lugar que no era el correcto, o sea, yo estaba mal. Pero bueno, Dios me sacó de allí. Pero después de que pasó ya el asunto, ya bueno, me robaron y todo, vino una cosa en mi corazón, como que enojo. Uy, y entonces uno comienza a hacer su imaginación, ¿no? Uy, si yo hubiera podido hacer esto y aquello, y entonces, uy, ojalá, y los odio porque cómo me fueron a robar, y es el colmo. Y es difícil a veces perdonar. Y eso que no los conocía, ¿no? Pero a veces es difícil perdonar a los que conocemos. ¡Ay, Dios santísimo! Porque sabe, perdonar a los que no conocemos, pues al final ya no los conocemos, los olvidamos. Pero a veces perdonar a aquellos que conocemos, que están cerca de nosotros, puede ser nuestras familias, o muchas veces nuestros vecinos, nuestros jefes, nuestros profesores, ¿cierto? Es difícil perdonar, y a veces no hay nada en nuestro corazón natural para perdonar. No existe ninguna razón. Allí es cuando el Espíritu Santo nos recuerda que ha derramado su amor en nuestro corazón y que podemos perdonar. Entonces dígase a sí mismo: yo puedo perdonar, porque Dios me dio esa capacidad, no porque yo pueda. Yo no puedo. Y podría contarles historias que yo tengo, pero de eso no se trata. La Biblia quiere que nosotros probemos el amor como perdonando a otros. Efesios capítulo 4, esta carta del Señor dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces el amor de Dios, ¿cierto?, va a actuar, va a transformar cuando nosotros permitimos que ese amor se convierta en el perdón. El mismo que hemos recibido en Cristo se traslade ahora a los que nos rodean. Y es nuestra responsabilidad. Y yo quiero hacer énfasis allí porque, miren,
después de 30 años yo conozco hermanos en Cristo que no han perdonado. Todavía tienen algo en su corazón y eso les estorba en su gozo, en su comunión con Dios, les estorba muchas veces de poder servir a Dios. Entonces yo los animo a que revise usted por allá en su corazón, en su mente, ¿sí? En ese lugar que es secreto, y si hay algo que usted deba perdonar, deje que Dios a través de su Espíritu Santo le permita tener, dice aquí, misericordia, bondad por esa otra persona, por esas ideas. ¿Saben? Muchas veces no perdonamos ideas o conceptos. Fíjense que hoy día, perdón, hago un paréntesis, estamos en este tema de los últimos tiempos y de todo esto del género, ¿no? Del homosexualismo y todas estas cosas. Y sabe, yo he observado a algunos hermanos cristianos que odian a estas cosas, estas personas, y las miran con odio. Y ¿saben? Eso es errado. Es errado porque el amor de Dios nos perdonó a todos. Ahora, no estoy hablando de tener comunión ni con las ideas ni con las personas, porque sabemos lo que es santo y lo que no es santo. Pero estoy hablando de que no podemos permitir que nuestro corazón ahora albergue tal odio que no perdonemos. ¿Sí? No perdonemos a alguien. Estuve hace como unos 8 o 9 meses hablando con una pareja y estábamos compartiendo el evangelio y ellos estaban iniciando sus caminos en el Señor. Entonces ellos me estaban preguntando muchas cosas y entonces yo estaba, Señor, ¿dónde está la respuesta? ¿No, Fernando? Eso a veces pasa, ¿no? Que nos hacen preguntas y espérate, que yo sé que el Señor tiene una palabra. Y cuando estaba hablándoles acerca de este tema del homosexualismo y todo eso, ella me dijo, mira, es que esto es muy difícil para nosotros porque un hermano mío es homosexual. Y entonces yo solo le dije, pero delante de Dios, delante de nuestro Padre, todos es pecado, es igual. Es igual. Es decir, si tú lo miras como algo muy, muy grande, pero Dios lo ve tan pecado como robar, ¿sí? Como chismear. ¿Y cómo se cura? Con el perdón de Dios. Entonces los animo a que el perdón es amor en acción y los animo en su corazón a que perdonen. Y si están libres, gloria a Dios. Pero tenemos que estar fuertes porque, ¿saben? Yo pensé que era muy fuerte hasta en mi caminar con Cristo como hacia dejen de pensar, esto fue hace como 12 años. Otra experiencia que tuve allí, yo hice un trabajo para una persona cristiana que era mi amigo y luego él no me pagó y yo estaba enojado porque ¿cómo así? Si él es cristiano, ¿cómo no va a pagar mi trabajo? Y yo estaba en tiempos de necesidad y yo lo llamaba y él me decía, sí, mira, es que mira, y no me pagaba. Y yo entendí que él se estaba burlando de mí. Y entonces yo empecé a sentir ¿qué? Enojo, amargura por esto. Y yo tuve que entender y perdonarlo. Pero ¿saben una cosa? Primero tuve que tener el perdón en mi corazón y luego fui probado en ese perdón. Porque fue algo bien interesante, porque ustedes saben, cuando estamos ofendidos, eso viene al corazón a cada momento, ¿no? Y decimos, no, yo no voy a pensar en eso. Pero de pronto estamos descuidados y ¡pum! Vuelve allí y empieza a decir, sí, usted sí vio cómo se portó mal y esto, y entonces uno, sí, está, y vuelve otra vez y se atrapa uno, queda uno atrapado en ese enojo, ¿no? Entonces yo un día ahí estaba molesto yo en mi corazón, yo no puedo odiarlo a él. Él está equivocado y está mal, pero yo no voy a poner. Entonces yo hice mi oración allí, Señor, yo quiero perdonar a este hermano, yo le perdono una deuda, yo sé que tú eres mi proveedor y yo no quiero tener nada contra él, Señor. Yo voy a caminar en tu paz y en tu amor. Amén y listo. Y yo dije, listo. Y ay, Dios mío, estábamos en una graduación de CEPCO, justamente. Habíamos alquilado el coliseo que queda sobre la autopista, que es como de un colegio de las monjitas, ahí en la eso es como 125, algo así. Y entonces estábamos empezando la reunión y entonces yo estaba al piano y estábamos empezando a dar a Dios y adivinen quién vi.
pasando esas puertas a este hombre. Oh, Señor Jesús. Y ahí yo tuve mi prueba. En medio de la alabanza que yo estaba tocando, estaba ahí mi mente corriendo. ¡Wow! Y en ese momento yo sentí, uy, este tipo, pero inmediatamente el Espíritu Santo dijo, pues usted no había dicho que lo había perdonado. Y yo tuve que, sí, Señor, perdón, perdón, perdón. Tuve mi prueba. Y ¿saben qué? Cuando terminó el servicio, él se acercó a mí y me dijo, Andrés, yo quiero pedirte perdón porque... Y yo, Santo Jesús, yo sentí que el amor de Dios estaba en mí. Yo le dije, mira, no te afanas, porque yo ya te perdoné. Y yo he orado para que Dios te prospere. Pero ten paz, no tengas ninguna carga. Entonces, ¿qué quiero decirles? Que este es un tema muy importante para nosotros, porque es lo que nos permite que Dios nos cambie. Y sobre los años es lo que nos va a hacer fuertes. Amén. Entonces, porque la Biblia dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces, todos estos son temas que nosotros necesitamos mirar. ¿Por qué? Porque tal vez hoy no los necesitamos, pero tal vez mañana algo se va a presentar y vamos a tener que abrir nuestra caja de herramientas y sacar nuestra herramienta que se llama perdonar, tener misericordia y bondad. Amén. Miren lo que dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué les parece esto? De la manera que Cristo lo hizo, no es de nuestra manera. Que muchas veces nosotros decimos, yo te perdono, pero no olvido. ¿Cierto? Por eso muchas veces es nuestra mente y un amor mal entendido y no el amor de Dios, porque el amor de Dios es el que es poderoso para perdonar. Jesús resucitó de los muertos por el poder del amor de Dios. El amor es poder y ese es el que necesitamos colocar sobre nosotros. Dice aquí, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, ¿qué es el vínculo perfecto? Estar vestidos de amor, siempre, todo el tiempo, y eso es algo que necesitamos renovar de día en día. ¿Cómo vamos? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y por eso nosotros podemos perdonar y tenemos que estar listos a perdonar. Y también tenemos que estar listos a que nosotros seamos perdonados, ¿cierto? Número 2, el amor obedece. Oh, el amor obedece. Este tema es bien interesante porque... Que Alexito quiere preguntar algo. Sí, la manita, okay. La manita. Entonces no veo al éxito por lo que tengo aquí la presentación. Pero, Alex. ¿Puedes devolverte un momentico a la diapositiva anterior, porfa? Me devuelvo aquí. ¿Aquí? Sansón. Sí, nosotros... Ay, gracias, te agradezco. Sí. Nosotros hablamos del perdón y Dios ha perdonado nuestros pecados, pero yo siento que Dios perdona nuestros pecados cuando en verdad sentimos arrepentimiento en nuestro corazón genuino y le pedimos perdón genuinamente a Dios y cambiamos nuestro comportamiento para rectificar nuestros errores. ¿Cómo hacemos eso con el prójimo que no hace eso? O sea, con el prójimo que no nos pide disculpas o que si nos pide disculpas no son disculpas de corazón y que su actuar no cambia para nosotros y sigue estando, digamos, con una mala actitud o cometiendo las mismas transgresiones contra nosotros. ¿Cómo logramos liberar eso para uno en realidad perdonar a alguien que sigue... Que no cambia. Exacto, que no cambia y que sigue atacándonos de una u otra forma? Alex, mira qué bonita esa pregunta y es un poco pues el ejemplo que te puedo dar es justamente la experiencia que te estaba contando, porque el entendimiento que nosotros debemos tener es que el perdón desde nuestro corazón tiene un nivel, ¿sí? Pero el perdón desde el corazón de Dios tiene un nivel eterno, es sobrenatural. Porque cuando hablamos de arrepentimiento, la definición de arrepentimiento es justamente eso, ¿no? Un cambio, literalmente es un cambio de 180 grados. Es decir, voy en una dirección y me arrepiento de mis pecados y cambio la dirección. Pero entregar el perdón, si miramos el amor, aquí como dice en este verso,
de la manera que Cristo os perdonó. Fíjate que la Biblia nos dice que Él nos perdonó aun cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Es decir, Él nos perdonó y nosotros no habíamos cambiado nuestra mente para con Dios. Pero ya había un perdón. Esa es la razón por la cual nosotros no podemos perdonar a otros y esperar que esa persona cambie y sobre eso basar nuestro perdón. No podemos. ¿Por qué? Porque el perdón que nosotros entregamos es el perdón de Jesús y es sobrenatural. Porque así como empezamos con Romanos y dijimos que el amor de Dios ha sido derramado por su Espíritu Santo. No, ¿cuántos hemos visto el Espíritu Santo? Yo no lo he visto, pero sé que está. Y sé que está aquí, ¿cierto? Y hay un lugar allí. Los teólogos tratan de definir dónde está nuestro espíritu, ¿cierto? Y nadie ha podido definirlo, pero los que creemos en Jesús sabemos que tenemos un espíritu y que ahí mora el Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir que sí? Amén. Estoy seguro. No importa yo que les pudiera decir esta noche, usted está seguro de que tiene ese Espíritu Santo allí dentro, porque es sobrenatural. Entonces, Alex, lo que yo te diría es que necesitamos que el amor de Dios, ¿cierto? Dice la Biblia que el amor cubrirá multitud de faltas. Y necesitamos renovar nuestra mente, porque es como yo te decía, yo sabía de perdonar y yo pensé que cuando uno empieza a andar entre cristianos cree que todos son santos, y son santos, somos santos, pero no actuamos muchas veces santos. Entonces, a pesar de que yo sabía, un día fui sometido a prueba, y en esa experiencia que yo te digo, tuve que dejar que el Espíritu Santo me ayudara a perdonar sin ver un cambio. Y fui probado cuando lo vi y conversé con él. Pero fíjate lo bonito que es el Señor. Y por eso la misericordia es tan importante. Porque Él se acercó a mí y me dijo, perdóname. Eso quiere decir que algo Dios había trabajado con él en su corazón, en su caminar. Y también en su caminar llegó el momento en que Dios trabajó con él y él fue libre. Porque saben una cosa, cuando no perdonamos, estamos atados. Hoy día se habla mucho de, ¿cómo fue? El proceso de paz habla de perdón y olvido y no repetición, ¿recuerdan? Si están un poquitico al tanto como de la política y todas estas cosas. Pero saben, el perdón de Dios es algo que Él nos entregó y que es nuestro poder. Por eso nosotros vemos en la Biblia y contamos la historia, vemos la historia de los apóstoles, de los creyentes, y murieron. Y muchos fueron traicionados y entregados y muertos por causa del evangelio. Gracias a Dios nosotros no estamos viviendo eso, pero necesitamos entrar en ese nivel sobrenatural de creerlo. Y necesitamos creerlo ahora, no necesitamos probarlo, ¿sí? No necesitamos probar que estamos suficientemente fuertes. No hay problema, porque el Espíritu de Dios nos ayuda a apaciguar nuestro corazón, nuestra mente. Y ahora, cuando tú dices, cuando alguien me sigue marcando, tal vez alguien me sigue persiguiendo, ¿no? Hay que orar a Dios porque nos dé sabiduría, ¿sabes? Muchas veces uno es necio porque quiere probarle a su mente cosas que no es necesario. Es decir, muchas veces uno propicia situaciones que hacen que el amor de Dios no fluya, ¿saben? Y es importante conocer eso. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, Alex, desde mi corazón te lo digo, es sobrenatural. No hay otra forma de perdonar. No podría. Andresito. Sí, Andresito, dime. aquí este tema está álgido. Hay dos manitas levantadas. Primero ¿sí? la levantó Andreita y luego levantó Ricardo. Muy bien. Yo pensé que era que me estaban diciendo que muy bien. No, me estaban... Excelente. Perdón, de todas formas, gracias. Andrea, cuéntame. Ay, muchas gracias. Bueno, Alex preguntó algo y yo quiero hablar desde una experiencia personal. Alguna vez le dije al Señor pero ¿por qué tengo que perdonarlos? Y el Señor me llevó a las palabras que Él dijo en la cruz y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Señor me puso a analizar las personas que me hacían daño y me decía, obsérvalos, y observa su carácter, observa su personalidad, observa sus palabras, son personas llenas de heridas, de dolor, no me conocen, no tienen una comunión conmigo, no asisten a una iglesia, posiblemente no tienen un pastor, o sea, míralos a misericordia, te están haciendo daño, pero no
no conocen de mí. Y me decía el Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no saben lo que te están haciendo por el desconocimiento. Y me llevó a tener, o sea, a mi ser. Pero también le hice otra contrapregunta al Señor. Le dije, bueno, ¿y si te conocen? Y me hablaba de Pedro y decía, Pedro me conocía y aún así me negó, pero el amor mío lo restauró, o sea, lo perdoné y lo perdoné esas mismas 3 veces que me negó cuando le decía que sí lo amaba. Y desde esas dos perspectivas, siempre increíblemente, y de un tiempo para acá, porque yo sigo muy procesada en el perdón, o sea, a mí me ha pasado de todo. Yo decía, Dios mío, ¿cómo perdono esto al otro, a mi familia, todo lo que me han hecho? Y desde ahí el Señor empezó a decirme, esta persona no me conoce, haz lo que yo hice, Padre, perdónalos. Y me decía el Señor, y mira la circunstancia en la que yo estaba. Tú no estás, Andrea, colgada en una cruz, no te hicieron todo lo que me hicieron a mí y aún así estaba diciendo que el Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y me llevó, fue a orar por ellos, a la palabra cuando dice que hay que orar por los que me ultrajan. Y yo lo empecé a entender porque yo estaba muy cargada en mi corazón y sí, yo luché con el perdón, dije, yo no perdono y no, hasta que el Señor habló y quería comentar esa experiencia personal y siempre la tengo muy presente porque digo, no, él no sabe lo que está haciendo, al contrario, necesitas de Dios y quería Amén. compartir eso. Qué lindo, gracias Andrea. Muy edificante lo que nos cuentas. Amén. Y para poner énfasis en lo que estoy diciendo y que la Biblia lo dice, porque fíjense que todo lo que dice la Biblia es importante. Y si se gasta varios pasajes diciéndonos que nos esforcemos en perdonar, que nos esforcemos en que el amor fluya a través de nosotros, es porque Dios sabe que esa es una de las cosas que más nos duele. Pero también les quiero poner un punto y es cuando nosotros ofendemos, ¿no? Sí, porque dice la Biblia que si alguno no ofende, pero todos ofendemos. Entonces, podríamos también hablar de cuando ofendemos y necesitamos que nos perdonen, por cuánto hemos sido conscientes de que ofendemos y a veces, por favor, perdóneme, yo no quería, no era mi intención. Ricardo. Creo que esa palabra no la conozco. Aquí estamos. Bueno, es hermoso, Andrés, porque justamente venimos en una serie y el Espíritu Santo ha sido muy reiterativo en el tema del amor. Oh, gloria a Dios. Venimos en una inmersión profunda en el corazón de Dios hablando del amor. Y nos sorprende gratamente que justamente vuelva el Señor a través de ti a recordarnos. Tuve una experiencia muy fuerte. Yo acompañé a una persona para que recibiera a nuestro Señor Jesucristo. Y al pasar el tiempo, esa persona me traicionó de una forma muy fuerte. Y para mí fue muy doloroso, muy, muy doloroso, me llené de enojo. Inclusive levanté una expresión grosera, pues no delante de ella, sino en mi pensar, en mi soledad, en mi furia. Y el Espíritu Santo me dijo, hey, para un momento ahí, no maldigas lo que Dios ha bendecido. Wow. No maldigas lo que Dios ha bendecido. Y el Espíritu Santo me llevó a ese momento y considera que es una oveja que tú mismo trajiste al redil. Y yo, uy, Dios mío, perdóname, Padre Precioso, por haber levantado. Y no es fácil, no es fácil, pero creo que Andrea se me adelantó porque ese momento fuerte de Jesús en la cruz, cuando dice perdónalos porque no saben lo que hacen, el Señor intercedía por estos hacedores de maldad en contra de él. Estaba clamando por el perdón de ellos, Jesús mismo. Y yo creo que esos hombres fueron salvos. Te habías puesto a pensar que los que estaban allí haciéndole ese mal a nuestro Señor podrían acceder a la salvación. Y lo creo, ¿por qué? Porque Dios escucha la petición de su Hijo. Amén. Y en el momento más crudo, más fuerte, en la prueba más difícil, Él estaba intercediendo por ellos. ¿Sí? Y hay una canción de Jesús Adrián Romero que es muy confrontante. Dice, yo fui el que lo escupió. Yo fui el que blasfemó contra Él.
¿sí? También estaba allí, ¿no? Yo fui el No estamos tan lejos de estos hombres. Y el Señor en medio de eso intercede por nosotros. Cuando nosotros ponemos en nuestra mente esa escena, el amor se hace más fácil, más sencillo. Que era lo que tú trazabas, Andrés, que el Señor sufrió todas estas cosas. Amén. Sí, o la cruz, nosotros no. ¿Sí? Por eso dice allí, de la manera que Cristo os perdona. Entonces, fíjate, juntándolo con lo que dices tú, Ricardo, con el testimonio también de Andrea, es exactamente eso, ¿no? Porque Cristo intercedió por, ¿cierto? Aquellos que estaban matándolo y estaba orando al Padre diciéndoles, perdónalos porque no saben. Es lo que decía Andrea, hay que orar por aquellos que no saben, ¿no? Entonces el perdón es sobrenatural. Si entramos en esa dimensión, eso nos libera, porque no necesitamos sacarnos, ay, cuánta Biblia sé, cuán buena persona sé. Ay, no. Es el amor de Dios el que nos va a permitir, si nos rendimos a Él, perdonar. Ahora, no sabemos, por eso es tan importante no juzgar, ¿no? Es decir, no juzgar con un corazón carnal al pecador. Porque fíjate que esa persona que tú dices recibió al Señor, yo la discipulé, caminó con el Señor y luego esa misma persona me traiciona, ¿cierto? Pero la Biblia dice que a Cristo lo traicionaron. Él bebió la traición, él bebió la copa de la traición del hombre. Entonces fíjense qué lindo es cuando vemos el amor desde ese punto de vista sobrenatural porque nos empodera. Y yo creo que todos nosotros debemos ser conscientes de que solo hasta que nuestra fuerza se termina, nuestra capacidad de hacer cosas y nos rendimos a Dios, es que el poder de Dios puede venir y podemos en la práctica tener el amor de Dios. Entonces, eso quería complementar justamente, Andrés, que el perdón se convierte en un estilo de vida. Por eso cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. Y en esta oración, que es pues el esquema básico, por llamarlo de alguna manera, de la forma en que debemos orar, está ahí el perdón implícito. Perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Ahora para Alexis y para finalizar esta intervención. Sí. Para Alex, perdón. Cuando una persona perdona a otra, sobrenaturalmente se libera ella misma de una prisión de amargura. Amén. Pero también libera a la otra persona, le da esa libertad para que pueda en el espíritu, en el amor del Señor, restituir. Por eso tal vez esta persona se acercó a ti, ya desde su libertad comprendió, influido por el Espíritu Santo, que te ha fallado y se acercó a ti y le pidió perdón. Y me encanta la frase que le dijiste, ten paz. Impresionante, Señor. Lindo el testimonio que nos das. Y qué bonito que podamos llegar a ese punto en que podamos perdonar y decirle al otro, ten paz. Y ahí estás soltando las piedras, soltando la rabia, soltando... Claro, porque fíjate que hay otro pasaje de la Biblia y podríamos hablar otro rato, pero la Biblia nos dice que tenemos que tener mucho cuidado porque la ofensa puede traer en nosotros amargura. Y la Biblia describe como raíz de amargura que se alimenta, porque las raíces solo existen cuando son alimentadas. Entonces, esas raíces a veces hay que romperlas, ¿sí? Y la única forma es decidir hacerlo y sobrenaturalmente que Él lo haga. Porque nosotros no vamos a poder, nuestra mente siempre va a volver a la escena, al momento, porque Dios nos ha dado una habilidad tan increíble que muchas veces decimos, sí, yo perdono, pero luego viene esa otra persona, como decía Alex, y vuelve y me golpea, y entonces yo digo, pero si yo ya lo perdoné, ya estoy en paz, pero vuelve y se enciende en mí. Pero bueno, vamos adelante, creo que Calixto quería decir algo y no lo dejamos. Calixto. Sí, don Calixto está con la manito por ahí. Sencillamente, pues, me parece que la persona que, según el testimonio, pues tuvo la valentía de acercarse y pedirle perdón, ¿cierto? Una bonita actitud de ese señor llamado cristiano. Es que no nos contó bien el testimonio si el tipo al pedirle perdón le pagó o no. Porque pues, resulta en este... Fíjate lo interesante, Calixto, te tengo que decir que la conversación terminó, yo le di un abrazo, él me dio un abrazo
y no nos volvimos a ver sino hasta un par de años después. Y la verdad, yo le perdoné la deuda. O sea, él ya no tenía ninguna obligación porque yo se lo dije. En la conversación yo le dije, no me debes nada porque yo ya te perdoné esa deuda. Entonces, y hasta el día de hoy, fíjate que me llamó hace 20 días para otra cosa, me llamó yo, hola, no puedo decir el nombre. ¿Me pagas por adelantado? No fue de negocios, no. En esas cosas también hay que aprender. Ya negocios no, hay cosas en las cuales uno no debe volver a tentar. Pero no, nunca me pagó, Calixto, no, pero no importa, no importa, porque ¿saben una cosa? Dios me hizo crecer. Y la Biblia en las epístolas nos enseña que todas las pruebas producen en nosotros un fruto. Entonces, el Señor dice, yo pagaré. Gracias, Señor. Me ayudaste a crecer porque yo estoy seguro de que yo todavía no había madurado en esa área, Calixto, fíjate. Yo pensé que sí, pero solo hasta que tuve el tropiezo tuve que retar mi corazón y decir tengo que perdonar y no sé perdonar, así que me humilló ante el trono, al altar de Dios y Señor, enséñame a perdonar, no sé cómo perdonar. Este es un tema delicado y que no es equiparable, ¿no? Aquí hay que tener cuidado. No podemos decir todos te perdonamos así, todos tenemos que... No, porque Dios trabaja con cada corazón, con cada circunstancia. A veces hay que tener mucha paciencia para que el amor de Dios brote y venga el perdón. Amén. Amén. Excelente. ¿Puedo adelantar? Me queda largo, pero no quiero por lo menos cerrar un puntico. ¿Sí? Sí, señor. Sí. Ok, entonces, bueno, gloria a Dios, gracias porque me alegra mucho que estemos conectados porque quiere decir que algo está haciendo Dios con nosotros en esta área. Y de hecho, déjenme contarles que ahorita mismo en mi vida, en mi propia vida, yo estoy pasando por un proceso en que estoy trabajando fuerte con el perdón. No les voy a contar los detalles porque no es necesario, pero quiero hacer énfasis en que a pesar de que yo esté hablando y esté contando una experiencia, no quiere decir que yo ahora mismo no esté pasando por un momento en el cual necesito seguir madurando en mi capacidad de amar a otros y de dar y entregar el perdón. Eso lo digo con mucho respeto en el Señor porque es importante. A veces los cristianos damos por hecho muchas cosas y no podemos hacerlo. Siempre tenemos que depender de Dios porque cada día necesitamos su misericordia. A veces en un nivel, a veces en otro. Sigamos adelante. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces estamos hablando del amor que transforma, amor que ha sido derramado en nuestros corazones y que se manifiesta cuando estamos en comunión. Fíjense que un poco los testimonios que hemos hablado mayormente ha sido de situaciones de comunión, ¿no? Con familia o con personas, amistades, incluso en la iglesia, como yo estaba contando. Entonces nos exponemos, pero así Dios nos puede cambiar. Vamos al siguiente punto. El amor obedece. Quiero terminar con este punto porque me parece que fue como algo que puso Dios en mi corazón y no conozco bien el funcionamiento de ustedes. No lo conozco, pero sí conozco lo que la palabra dice. Entonces, tal vez debo decirlo, tengo que tener tacto con esto. En los grupos, en las comunidades que Dios levanta, Dios coloca liderazgo, coloca personas que han sido llamadas, escogidas para edificarnos unos a otros. Entiendo que en este grupo está Fernando y no conozco, tú me habías hablado de otro hermano, un pastor, no sé quién era Fer, no quiero conocerlo. A lo que me quiero referir es a lo siguiente, Fer. Y a todos, y con esto creo que ya debo ir cerrando el tema. El pastor Oliverio. Pastor Oliverio, ok. Gracias, Calixto. Y es que nosotros necesitamos en nuestro crecimiento con el Señor reconocer, ¿cierto? La autoridad que Dios ha puesto en el cuerpo de Cristo, ¿sí? En el cuerpo local, en este caso es Dunamis, para edificarnos unos a otros. Y para hacerlo necesitamos guardar la palabra y guardar los mandamientos del Señor. Aquí estoy citando Juan capítulo 14, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor se expresa en obediencia.
todos aquí tenemos hijos, no sé si todos, creo que Calixto no tiene hijos todavía, está muy joven, ¿cierto? Pero de resto creo que tal vez todos podemos tener hijos. Dice, el que tiene... Calixto ya cumplió 70. Ah, no, perdón, no, estaba confundiendo. No, Samuel. Yo no fui Samuel, perdón. No fue el Tito el que dijo Pastor Oliverio, fui yo. Perdón. Pido perdón, tienen que otorgarme el perdón, acuérdense. Amén, no worry. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Esta última parte del verso es muy interesante porque dice, esta es una pregunta que le hacen los apóstoles. ¿Cómo vamos a saber acerca de que usted se está manifestando? Y el Señor les responde, yo me voy a manifestar a través de ¿qué? A través de que ustedes guardan mis mandamientos, por lo tanto me aman y por lo tanto yo los amo y entonces yo amarlos como hijo de Dios, mi Padre los va a amar y entonces yo, hijo de Dios, me voy a manifestar a ustedes. Cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, es como lo que le está sucediendo a Alex, que se manifiesta en unos rostros angelicales y de pronto se van. ¿Quién es tu familia, tus hijos? Buenísimo, está muy bueno. Pero bueno, y me manifestaré a él. Entonces, guardar los mandamientos. Entonces, voy a tratar aquí de cerrar el tema porque no sé que ya estamos sobre el tiempo y no quiero extenderlo, pero creo que es muy importante esto. Cuando yo guardo los mandamientos de Dios, tengo que guardar el equilibrio del cuerpo local, de la iglesia local. Y ustedes, por la forma como se están reuniendo, la comunión no puede tener a veces lo que tiene la comunión natural, ¿sí? La comunión natural es como la familia, ¿cierto? Por ejemplo, cuando los hijos, vamos a hablar de los hijos, ¿sí? Cuando los hijos, por ejemplo, no tienden la cama, ¿sí? Entonces, los papás vemos y les llamamos la atención. Les decimos, mira, eso no está bien, tienes que tender tu cama. Pero ustedes ahora se reúnen de una forma en que solo se ven a través de la pantalla. Entonces tienen que ir a un siguiente nivel de comunión espiritual y dejar que Dios use el liderazgo para ser guiados. Y en esto quiero, a ver, Señor, ayúdame con las palabras. ¿Por qué es muy importante esto que estoy diciendo? Porque a pesar de que ustedes pueden estar juntándose de esta forma, y no se estén juntando físicamente, es necesario, pues primero creamos que algún día se pueda hacer físicamente, ¿no? No conozco Fer si lo están haciendo o no, pero lo he visto en propias personas de nuestra iglesia, por ejemplo, que llevan básicamente un año sin asistir a la iglesia, ¿no? Entonces, pues les saludamos ahí por el Zoom, pero no los vemos, no conocemos. Y cuando yo no estoy en comunión y no me someto al Padre, no lo declaro, no lo hago manifiesto, entonces yo me pierdo de algo y es de que Dios pueda seguirme empujando en su voluntad, ¿sí? Si ustedes recuerdan la parábola de la oveja perdida, ¿recuerdan esa historia? Amén. La Biblia dice que hay 99 y que el pastor deja a las 99 y se va por una. Pero hay algo importante, es que todas eran ovejas, ¿sí? O sea, aquí no están hablando de alguien incrédulo, están hablando de una oveja, pero que se apartó. ¿Por qué? Porque pudo haber sucedido algo en su vida, decepción muchas veces, entre los cristianos existe la decepción y se apartan, ¿cierto? Pero cuando está apartado del pastor o del liderazgo no puede, pero ¿qué hizo él? Dice que fue y que la trajo. Entonces, ¿por qué quiero hacer énfasis? Y realmente no sé por qué quiero hacer énfasis, pero pues, como dijo ahorita Ricardo, si Dios les está hablando a ustedes, pues entonces yo solo lo entrego y ustedes miren cómo lo procesan porque algo está haciendo Dios. Pero yo se los entrego y es que necesitamos someternos a nuestros líderes en el consejo. Yo no estoy hablando, someterse o soportarse quiere decir reconocer el don, ¿cierto? Y dejar que Dios use el don. Como lo que ustedes están haciendo esta noche conmigo, es reconociendo que yo tengo una gracia de Dios para comunicar la palabra y ustedes humildemente están recibiéndola. Para que el amor de Dios nos pueda transformar,
es igual. Si los hijos obedecen a los padres, entonces los hijos crecen sanos. ¿Por qué? Porque a veces el tiende la cama, tiende la cama, tiende la cama. ¿Saben? Llega un día en que ya no nos tienen que decir y hacemos lo correcto. Lo mismo pasa con nosotros los creyentes. A veces necesitamos escuchar, deja de hacer esto, o ora más, o habla menos, ¿cierto? Corrección o exhortación. Muchas veces necesitamos lo que llamaríamos hoy un regaño, ¿cierto? Porque no estamos haciendo lo correcto. Entonces, pero si queremos que el amor de Dios nos transforme, necesitamos estar conscientes de que hay un lugar que muchas veces va a ser incómodo. Y solo los quiero animar a eso. ¿Por qué? Porque si usted está en un lugar incómodo o llega a estar en un lugar incómodo, no vaya a esconderse, ¿sí? No vaya a decir, este sábado es que se reúnen en esta reunión. No, este sábado estoy muy ocupado. Este sábado estoy en otra cosa. Y entonces es muy fácil no someterse. Es que eso que dijo el predicador o el pastor allí, Fernando, no. Eso no va conmigo. Yo prefiero caminar en mi lugar. Yo les invito, por favor, no lo hagan. No lo hagan. ¿Por qué? Porque Dios quiere edificarnos. Entonces yo los quiero animar a que obedezcamos. El que ama mi palabra guardará y mi Padre la amará y vendremos a él y haremos morada con él. Qué delicia. Eso es como esa familia que estoy viendo ahí. Están todos como arrunchados en un sofá, en una cama, yo no sé, escuchando, ¿cierto? Está muy sabroso. Así es como dice el Señor. Vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, el amor nos transforma. Voy a saltarme todo esto y voy a brincar aquí, Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Usted y yo somos hijos de Dios porque nosotros un día dijimos, yo soy pecador, yo te necesito, yo te recibo. Y a partir de ahí Dios nos recibió como sus hijos. Y ahora Él tiene derecho a disciplinarnos. ¿Por qué? Porque somos hijos. Y vamos a ver, perdón, voy a brincar aquí. Quería ir aquí. Pero primero quería ir aquí o aquí, no aquí. Obedece a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces yo quiero terminar con este verso en lo que estoy diciendo. Necesitamos que el amor de Dios nos transforme y el amor, yo estoy seguro de que todos necesitamos que Dios nos transforme en alguna medida. La Biblia dice, Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ¿cierto? Pero continúo. ¿A qué? A la perfección del Hijo de Dios. Entonces todos necesitamos algo pero necesitamos obedecer a nuestros pastores. ¿En qué sentido? Sujetaos a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que en este tiempo es difícil porque el concepto de la libertad está tan loco hoy día que sí, quiero libertad. Entonces, ¿pero qué hablas? Libertad es estar esclavizados por el amor de Dios. Esa es nuestra libertad, ser esclavos de Jesús. Porque el que conoce a Jesús es verdaderamente libre. Entonces yo los animo a que se sujeten a ese liderazgo que están ustedes teniendo, ¿sí? Con amor. Yo estoy seguro y conozco a Fernando hace por lo menos 20 años, yo creo. Y yo puedo dar fe de que él es un hombre santo, justo, honorable, íntegro en sus cosas, en su amor por el Señor, su familia. Y yo estoy seguro de que Dios ha puesto sobre él una gracia, sobre su esposa, sobre los líderes que están acompañándole. Entonces yo quiero animarlos y creo que es válido que yo lo diga porque soy ajeno a ustedes, soy extraño, así que es una voz que no está buscando nada para sí mismo, más que decirles que en ese crecimiento en el que ustedes están, en esa formación que Dios está teniendo con ustedes, para que otros vengan. Porque yo les digo una cosa, yo fui manada pequeña en una época de mi vida. Éramos 10, 12. Pero hoy de esos 10 o 12 ya no somos una manada pequeña. Pero Dios nos formó para que otros viniesen al conocimiento de Él. Y yo siento que ustedes están en esa formación. Y no es por cuánta Biblia saben, sino por cuánto amor de Dios estamos dejando que Dios
transforme a otros. Entonces, para cerrar, les animo a que dejemos que el amor de Dios nos transforme y que nos expongamos, que seamos... hay un salmo que escribió David y le dice al Señor: examíname, revísame, ¿sí? Porque a veces en mi mente somos justos en nuestros pensamientos, pero a veces intentamos decirle: Dios, examíname, porque tal vez hay un pensamiento que yo tengo allá escondido y que requiere que tú cambies mi mente. Entonces mi ánimo para ustedes esta noche es que el amor de Dios los siga transformando, que el amor de Dios siga obrando en sus vidas, y muchas gracias por compartir conmigo este tiempo y por permitirme dirigirme a ustedes. Fer, mil gracias. Andresito, de verdad que estamos, como dice la palabra, henchidos de gozo, ¿sí? Gloria a Dios. Esta palabra, porque es una palabra que ha llegado a nuestro corazón, ha llegado a mi corazón. Hay muchas cosas que yo creo que tenemos que renovar, cambiar, estructurar para acercarnos a Dios y realmente como tú dices, ¿no? El amor no es ausencia de faltas, es un exceso de perdón y es un estilo de vida. Realmente el amor tenemos que vivirlo en todo momento, en el trabajo, con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, como dice la palabra, soportándonos los unos a los otros. Pero igual lo que me impactó mucho lo que tú dices sobre las herramientas, uno de hombre, yo trabajé con Don Calixto. A ver, te cuento más o menos aquí la historia. Yo con Don Calixto, cuando era adolescente, a los 17 años, yo me acuerdo que yo entré a la universidad y Don Calixto fue mi primer trabajo. Él me dio trabajo a mí, yo trabajaba allí con él como pues asistente allá en la ferretería, aprendí la plomería. Yo me acuerdo una vez que yo aprendí la plomería fue cuando yo me tiré un tubo en una casa, que el señor me dijo, hágame un favor, me arregla aquí el tubo, no, me mira el tubo, y yo dije, yo me agaché, y yo en ese tiempo no sabía que tenía que desarmar esa tubería con una herramienta especial de plástico, ¿sí? Y lo que hice fue pues desarmarla con una llave de tubos, entonces me la tiré, ¿sí? Entonces me dijo el señor, oiga, ¿y qué le pasó a la tubería? Y yo le dije, no, tiene que renovarla porque eso está picho esa vaina. Entonces yo me acuerdo que yo llamé a Marcelina, ellos fueron mis primeros jefes, y yo les dije, don Calixto, es que me tiré la tubería, ¿qué hago? Ya voy, mijo, ya la cambio, tranquilo. Eso fresco, tranquilo, no me preocupe que yo le cobro el hombre. Entonces llegó allá don Calixto y me salvó. Pero ahí yo fui aprendiendo y me impacta eso que tú dices, cuando uno es probado, cuando hay situaciones donde en medio de esas tormentas que a veces vivimos, aprendemos a confiar en Él, aprendemos a tener esa herramienta de la paciencia, esa herramienta del perdón, esa herramienta, porque llegará el momento donde así como cuando yo trabajaba en don Calixto, que llevábamos la maletica para cualquier arreglo, uno dice, ya tengo esa herramienta y sé que la utilicé una vez y la voy a volver a utilizar. Entonces, Andresito, muchas gracias. Esta es mi agenda, todavía la tengo de CEPCO y aquí están todas tus charlas todavía. Entonces aquí las tengo y de verdad que yo repaso mucho. Este es un equipo muy hermoso porque llevamos más o menos 4 años. Claro está que la pandemia, o sea, nosotros con Richie, porque Ricardo pues aquí en la casa, aquí en el apartamento nos reuníamos 15 personas, 17 personas más o menos, y aquí no le cabía un tinto derramado. Entonces, la pandemia pues nos llevó a la virtualidad, ahora pues las personas pues están en diferentes lugares, pero estamos ahora procurando volver a vernos en persona y es cuando empecemos ya, por ejemplo, el bautismo. Con cada uno de ellos me veo. Con Andreita nos vemos, también hemos tenido consejerías con varias personas y lo rico que es que esta manada pequeña, como tú dices, vamos creciendo y esta plataforma lo que el Señor está creando es que sigamos avanzando y creciendo en el Señor. Yo te agradezco mucho, Andresito, por esta palabra. Cuando hablamos pues con Andresito, me acuerdo que el Señor me habló fuerte, me dijo, tienes que decirle a él que predique. Y de verdad que esa enseñanza es una enseñanza que
va a quedar grabada en nuestro corazón y lo importante es que la podamos practicar en nuestro hogar, practicar el amor, el estilo de vida. Lo que decía Ricardo es clave. Ricardo dio una sesión tuvimos como una sesión de tres charlas sobre el amor y sobre la preeminencia del amor en 1 Corintios, y saber cómo el Señor ahora nos complementa esta parte y nos está recalcando el amor. Entonces, me gustaría, Andresito, no sé si quieras de pronto orar por nosotros y Claro. pues que el Señor nos bendiga. Claro. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta noche de comunión en tu espíritu, Señor. Gracias por todo lo que nos has enseñado, Señor, que has hablado en nuestros corazones, Señor, acerca de cómo nos amaste tú tan grande tu amor, Señor. Por eso dice Juan allí que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y nosotros hemos creído en ti, Señor, y te damos las gracias, Señor. Yo te doy las gracias por cada hermano en esta reunión, por este grupo Dunami, Señor, por los que puedo ver aquí en la pantalla, Andrea, familia Suárez, por el señor Calisto, su esposa, por Clara, por Fernando, su familia, por Ricardo, Señor, por Raúl, por Amparo, Señor, y por todos aquellos que hacen parte de esta comunidad, Señor. Yo te pido, Señor, que los sigas edificando en tu palabra, Señor, en tu espíritu, Señor, que esos lazos de amor, Señor, como dice tu palabra en Corintios, que nos constriñe tu amor, pensando que tú moriste por todos, Señor. Gracias, yo te doy por este grupo, Señor. Te pido que coloques sobre ellos una gracia especial para que puedan permanecer, Señor. Yo te pido que haya todo lo que se requiere para que este grupo siga creciendo, Señor, que tú des provisión emocional, Señor, que tú des provisión económica, que tú des provisión de tiempo, Señor, porque ellos están siendo fieles al buscarte, Señor. Y tu palabra dice que el que es fiel, el Señor, tú, Señor, le bendices y le das más, Señor. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo en tu Espíritu Santo, Señor, y recuérdanos, Señor, en estos días, Señor, esta palabra que has hablado en nuestros corazones para que se haga carne, Señor, para que podamos recordarla, Señor, para que podamos estar listos cuando seamos probados por las circunstancias, por lo que vivimos, y tengamos que tener en práctica, Señor, el que ese amor tuyo que transforma, Señor, brote y cambie lo que está sucediendo, Señor, y cambie a las personas, Señor. Coloca en los labios de cada uno de mis hermanos que están aquí palabras, Señor, dales palabras sabias para conversar con otros, con sus familias, con sus amigos, con aquellos que ellos están interactuando, Señor, para que realmente podamos ver cómo crece y crece tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Señor.